El pasaje que vamos a estudiar hoy día está en el Evangelio de Mateo, está en Marcos y también está en Juan. Pero el más amplio de los tres es Mateo, y los detalles, le estaba comentando al pastor sobre el libro que ha escrito, que va a ser la mini conferencia, y en los tres pasajes está el nombre de ese libro. Entonces yo le preguntaba si lo había sacado de estos pasajes o había sido de otro lugar, y me decía que en el Evangelio de Juan, del Evangelio de Juan, de esta historia que hoy día vamos a estudiar, de ahí sacó el título del libro que va a presentar la conferencia, y bueno, fue una casualidad. Mateo capítulo 14, es en la parte cronológica hablando acerca de los milagros del Señor Jesús, exactamente el siguiente milagro desde el último que me ha tocado predicar acerca de la alimentación de los 5,000. Exactamente después viene esto en Mateo. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 14. Voy a estar leyendo de la Biblia Reina Valera 60. Entonces, el capítulo 14, los últimos versículos, el 20 dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora vienen los versos que vamos a estudiar hoy. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora un ratito vámonos a Marcos 6, que también ahí está este pasaje. Marcos capítulo 6. Y otra vez en el Evangelio de Marcos es exactamente después de la alimentación de los 5,000 que se habla de este milagro, ¿sí? Desde el versículo 42 dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Ahora la historia dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Leí los últimos versos del anterior milagro con una intención, porque aquí en Marcos nos dice que hay una relación entre el anterior milagro y este milagro. De hecho,
La razón por la que Jesús va a hacer esto tiene que ver con el anterior milagro. Nos dice el versículo 52, ¿por qué razón ellos estaban asombrados cuando Jesús había entrado en la barca y se había calmado el viento? Dice, porque no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y vamos a ir viendo más adelante qué era lo que ellos realmente tenían que entender, que no habían entendido, y por esa razón pasa aquí otra vez este milagro. En Mateo, entender entre Marcos y Mateo, Juan es más corto. Obviamente han notado que la diferencia entre Mateo y Marcos es el relato de Pedro. En Marcos no se relata esta parte cuando Pedro va a caminar sobre el mar. Y en Juan es mucho más cortito, ¿no? Entonces el relato más amplio de este milagro está en Mateo capítulo 14. Y hay una frase que se va a repetir en Mateo capítulo 14 3 veces, que es el tema principal de este milagro. ¿Y cuál es? Jesús caminando sobre las aguas. Dice, primero vino a ellos caminando sobre las aguas. Después dice, ellos lo vieron caminando sobre las aguas. Y por último dice, Pedro va a caminar sobre las aguas. Yo solo al venir acá, hermano, estaba pensando, tal vez ustedes lo saben, lo recuerdan, hubo creo que era norteamericano, un hombre que hacía trucos de magia, ¿sí? Uno que alguna vez creo que ha hecho desaparecer un truco de magia, la Estatua de la Libertad. No sé si ustedes han escuchado de eso, pero era un truco obviamente. Y él mismo se atrevió un día atreverse a decir, yo también puedo caminar sobre el agua, ¿no? Creo que era David Copperfield, no estoy seguro. Pero estuve pensando en eso porque cuando uno lee este pasaje de manera rápida y decir Jesús caminando sobre el agua, Pedro caminando sobre el agua, y uno un día está tal vez en un lago o algo así y se da cuenta que el agua líquida no se puede volver sólida mientras caminamos para ir, lo difícil que es. Y se puede perder en esta frase caminar sobre el agua y perder el sentido de lo que Jesús aquí está queriendo hacer. Ciertamente, obviamente Jesús caminó sobre el agua, pero no es este el punto, como lo vamos a ir viendo, el hecho de lo asombroso que es que una persona pueda caminar sobre el agua. Hay una razón principal por la que Jesús hizo esto y lo vamos a ver. Pero la razón principal también en Marcos dice, Jesús hizo esto porque ellos todavía, o en otras versiones dice, aún no habían entendido lo de los panes. Ahora, yo estaba pensando un poquito acerca de qué hace Dios cuando Él quiere enseñarnos algo a través de una circunstancia difícil y nosotros no aprendemos. Y algo que podemos ver aquí es decir, vamos a volver a hacer el examen de un ángulo diferente, pero esta prueba no la vamos a pasar por abajo, la vas a probar. Y yo estaba pensando en el título que ustedes tienen ahí, dice andando sobre el agua, y vamos a ver, y esto es una forma simbólica al final, por qué andando sobre el agua, pero estaba pensando en llamar esto o llamar otra vez en la misma situación. Y no sé si te ha pasado, pero ¿cuántas veces el Señor nos pone en la misma situación? Y algo interesante aquí, noten, tanto en Mateo como en Juan como en Marcos, al empezar, dice, enseguida Jesús lo hizo que sus discípulos entraran en la barca y los mandó. En Marcos dice, los hizo subir a la barca y los mandó. Jesús los hizo subir, Él hizo que suban a la barca y los mandó. ¿Para qué? Para que en el medio del mar les esté esperando unas olas. ¿Quién los mandó a la tormenta? Jesús. Una situación diferente a la anterior del milagro de los panes, pero fue Jesús quien los puso en la barca para mandarlos nuevamente a una situación difícil. ¿Por qué dice Marcos? Porque todavía no han entendido. Entonces, yo puse ahí en la introducción, podemos leer en nuestros boletines, dice, en esta capacitación que estaba haciendo a sus discípulos, Jesús quería que ellos entendieran con claridad lo que todavía no habían entendido. La razón para llevarlos a esta situación adversa era instructiva, no destructiva. La enseñanza era esta: reconocer quién es el Señor Jesús, decidir confiar en Él y mantener esa confianza. Ahora, verdad principal allá abajito
Cuando estemos en medio de una situación difícil, en vez de quejarnos, desanimarnos o llenarnos de temor, debemos preguntar, ¿qué necesito aprender? Si podemos, yo sé que esto es algo que no sé, tan lógico, tan sencillo de entender, pero no sé si les pasa tan difícil también pasado que se nos puede olvidar cuando estamos en una situación difícil. No sé si tú puedes pensar en la semana o en el mes alguna situación difícil que has atravesado, y una pregunta tal vez que te puedes hacer es, ¿me he desanimado cuando estaba en esa situación? ¿Me he llenado de temor cuando estaba en esa situación? ¿O has dicho con un corazón genuino y sincero, Señor, ¿qué quieres que aprenda? Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, no me saques de esta situación hasta que no aprenda lo que tú quieres enseñarme. No sé tú, pero aunque otra vez es tan sencillo esto de explicar o de leer, en el momento de la prueba no sé si lo puedes manejar de esa manera. Con un corazón tranquilo, decir, Señor, yo sé que tú me estás instruyendo, Señor, yo sé que tú me estás enseñando algo. ¿Qué es? La única pregunta en mi corazón es esa, ¿qué me quieres enseñar? Háblame, hazme entender que quiero aprender. No sé tú, pero yo considero que es algo que no es tan normal en nosotros. Más bien, cuando estamos en una situación así, realmente nos desanimamos. Eso es muy común en nosotros cuando pasamos por una situación difícil. Nos llenamos de temor. Estaba pensando en una palabra que a lo largo de estas historias y los pasajes que vamos a leer la vas a escuchar mucho. Amenazar. ¿Qué haces cuando algo amenaza tu salud, por ejemplo? Tu economía, cualquier cosa, cuando alguien te amenaza o cuando hay un problema mental que no puedes manejarlo. En ese momento no es tan fácil hacer esta pregunta, Señor, ¿qué quieres enseñar? Sino lo más fácil es lo que dice acá, creo yo. Pero el Señor Jesús está volviendo a llevar a sus discípulos, y noten que es el Señor Jesús quien los manda en la barca y se adelanten porque quiere enseñarles algo. Ojalá cada vez que estemos en una situación difícil podamos pensar y decir, el Señor me ha puesto en esta situación porque quiere enseñarnos algo. Y una de las cosas que quiero también resaltar antes de entrar a los puntos es lo siguiente. Ya sea por pecado o no por pecado, igual vamos a entrar a esas barcas. Porque algunos dicen, bueno, esto es una prueba, es algo que el Señor, porque no he hecho nada malo, no estoy por una consecuencia de un pecado. Pero ¿qué tal si estás en la prueba porque has hecho algo, has dicho algo? Y uno dice, pero en realidad es lo mismo. Sea por pecado o no por pecado, el Señor nos va a poner en esas barcas y nos va a mandar al fondo del mar. Y Dios, algo que veo también en la Biblia, es que no se da por vencido. A veces nosotros con nuestros hijos cuando queremos enseñarles algo y a veces no entienden y decimos, bueno, ya, que haga lo que quiera. El Señor no piensa así. El Señor, bueno, lo vamos a hacer otra vez, pero con algo diferente, pero vas a aprender. Y el Señor dice en Marcos que va a hacer todo esto porque todavía no habían entendido. Entonces una pregunta también que tú te puedes poner es, ¿estás pasando este tiempo algo que ya has pasado antes? Porque están en una situación, como he dicho, porque todavía no han entendido. Y el Señor muchas veces nos va a llevar a los mismos lugares, a los mismos desiertos. Y uno dice, tanto tiempo en esta situación, y el Señor no se acuerda de mí. Y lo que uno tiene que entender es, el Señor te sigue teniendo en esa situación porque no has aprendido. El Señor quiere que aprendas. Y el Señor no se va a dar por vencido contigo. Entonces, esta historia tiene colación con la anterior acerca de la multiplicación de los panes. Y vamos a ir viendo de manera rápida los puntos y el mensaje central y qué es lo que realmente el Señor quería que sus discípulos aprendan. Y yo creo que es algo que el Señor realmente quiere que nosotros también aprendamos. El primer punto ahí en nuestros bosquejos dice, ¿por qué vino a ellos sobre el agua? ¿Por qué vino caminando sobre el agua? Una de las cosas que a lo largo de que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor nos vamos dando cuenta es que Jesús no hace nada por nada.
Y si hay algo que a veces vemos a los docentes, por ejemplo, a los grandes literatos, cómo estudian a Shakespeare, cómo estudian a grandes hombres que han escrito obras literarias, a profundidad sus obras, y encuentran un mensaje que el lector de manera superficial no lo puede ver. Y decía, qué profundidad de pensamiento. Yo digo, ¿cuánto más la palabra del Señor? ¿Cuánto más cada acción que el Señor Jesús hace? Y aquí yo quiero, hermanos, que podamos hacernos esa pregunta, porque el Señor Jesús no vino caminando sobre el agua porque no había otros medios para llegar rápido, por así decir, donde estaban sus discípulos. Tenía un propósito para hacerlo. Jesús vino caminando sobre el agua, es el primer punto, y la pregunta es, ¿por qué vino a ellos de esa manera? El contexto en la mente es entender que Jesús está volviendo a enseñarles algo que ellos todavía no habían entendido. En el primer milagro, ¿qué era lo más sorprendente que el Señor Jesús hizo? En el primer milagro que está antes de este, era obviamente la multiplicación de los panes y los peces, y era algo sobrenatural. La equivalencia de ese milagro a este milagro es caminar sobre el agua. O sea, caminar sobre el agua es exactamente la cúspide del milagro que era el anterior, multiplicación. Entonces, son dos obras sobrenaturales imposible y hay una relación entre estos dos milagros, por eso Marcos lo pone así. Era imposible para los apóstoles, los discípulos, conseguir cantidad de peces y panes, como era imposible para los discípulos caminar sobre el agua. Lo primero es, viene a ellos para otra vez mostrar algo sobrenatural que ellos no podían hacer. Dice que las olas estaban azotando la barca. El mar se estaba levantando sobre ellos. Ahora, algo interesante es que Jesús viene a ellos caminando sobre el agua y no calma la tormenta mientras Él viene. La tormenta sigue, por así decir, las olas siguen mientras Él está caminando. Otra de las cosas que se nos dice Marcos, y es interesante acá, de la razón por la que Jesús vino caminando sobre el agua, dice que cuando Jesús los puso en la barca, Él se fue a orar. Y mientras Él estaba orando y los discípulos estaban en el medio del mar con las olas, Marcos dice que los vio remando, con fatiga. Los vio remando con fatiga. Y de esa manera Él vino caminando a ellos sobre el agua. No sé si es en la versión de las Américas o en la versión NBI, que en vez de esa expresión que dice, los vio remando con fatiga, dice, los vio remando haciendo grandes esfuerzos. Quiero un poquito que imaginen la situación para poder entender. Es una barca, no sé cuán grande podría ser, las olas están golpeando, imagino están moviendo la barca, y ellos están remando con fatiga. O remando haciendo grandes esfuerzos, dice una versión, obviamente tal vez con el ánimo de poner estabilidad en la barca. Pero Jesús estaba orando en la montaña y dice Marcos, los vio remando con fatiga, entonces vino a ellos. Vino a ellos caminando sobre el agua. Y aquí dice algo acerca de la circunstancia. Y quiero que, como decía al principio, si bien Jesús está caminando literalmente sobre el agua, aquí hay mucho más allá de lo literal. Aquí hay mucho más allá de lo literal. Y tal vez no puedas responder al principio exactamente a la pregunta que tengo aquí de por qué Jesús vino a ellos caminando sobre el agua, como se puede responder ya al finalizar la historia y podemos ver lo que Jesús quería mostrar. Por eso vino sobre el agua, no vino debajo del agua, ni nadando, vino sobre el agua. Y también por eso Pedro le va a decir, cuando veamos acerca del milagro de Pedro, me adelanto un poquito, le dice, haz que venga a ti, podría decir simplemente, pero Pedro enfatiza y le dice, haz que venga a ti sobre el agua también. Y hay un punto claro que se quiere mostrar repetidas veces, sobre el agua, sobre el agua. El punto es que ellos estaban, dice, remando con fatiga, y la razón es, la pregunta para nosotros es, ¿por qué estaban remando con fatiga o haciendo grandes esfuerzos? La idea es que estaban aterrados, estaban asustados y estaban remando con fatiga. Pensamos un poquito, las aguas aquí claramente están simbolizando las dificultades que una persona está atravesando. Y saben,
Cuando dice, por eso creo que es la NBI, cuando dice, los vio remando haciendo grandes esfuerzos, es algo tan natural en nosotros que cuando estamos pasando por una situación difícil, es que hacemos humanamente todo lo que se podría hacer para poder salir adelante de esa situación. Y nos fatigamos y nos esforzamos, y Jesús dice que nos vio, les vio, también puede ser a nosotros, les vio haciendo eso y vino a ellos caminando sobre el agua. Ahora están ahí los discípulos haciendo esto, y Jesús está no sé a qué distancia, pero ellos empiezan a verle, y empiezan a verle sobre el agua. Esa agua que a ellos los está abnegando, los está golpeando, está debajo de los pies de Jesús y Jesús al frente de ellos. Jesús claramente quiere mostrarles algo acerca de la situación y de Él mismo y el anterior milagro. Ahora, en el primer punto entonces vino a ellos. ¿Por qué vino caminando sobre el agua? Porque quiere mostrar algo acerca de un simbolismo entre las aguas y entre quién es Él. Digo eso porque tanto en Marcos, leíamos en Marcos, es en Mateo que cuando todo pasa, en el versículo 33 del capítulo 14 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Esto es la conclusión de Mateo y Marcos nos dice que ellos no habían entendido. ¿Qué no habían entendido? Aquí está la conclusión, que Él era realmente el Hijo de Dios. Otra de las palabras claves en esta enseñanza es la palabra dubitar, duda, vacilar, divagar, y vamos a verlos en distintos pasajes. Los discípulos habían acabado de ver el milagro de los panes, pero ahora están en otra situación que demanda de ellos que reconozcan que Jesús era el Hijo de Dios. Y en vez de eso ellos empiezan a luchar, podríamos decir, en sus propias fuerzas, haciendo grandes esfuerzos, con gran fatiga, y Jesús de pronto aparece enfrente de ellos caminando sobre el agua. ¿Por qué tenía que venir nuevamente Jesús a ellos sobre el agua? Porque quería enseñarles algo que todavía ellos no habían entendido. Y hemos leído esa conclusión en Marcos. Quiero por un momento, vamos a volver ahí, que pasemos al punto 2 donde dice, ¿por qué no les reconocieron al verlo andar sobre el agua? Ahora, ¿por qué no los reconocieron? Otra vez en las aguas hay un simbolismo acerca de las situaciones adversas, difíciles. Y yo no sé tú, pero te hago un recordatorio de algo que yo creo que todos los que somos creyentes aquí hemos atravesado y lo vamos a entender bien. Cuando nosotros estamos pasando por algo difícil, una de las cosas que realmente anhelamos, ¿saben qué es? Que el Señor aparezca, que el Señor se manifieste. De hecho, una de las cosas cuando estamos pasando por una situación difícil y no escuchamos nada, hay un silencio, hay un sentimiento en nuestro corazón de que el Señor se ha olvidado de nosotros, de que el Señor nos ha abandonado, de que el Señor no está ahí. Pero cuando estamos atravesando por una situación difícil, hermanos, piensen eso. Y de pronto el Señor Jesús aparece de una u otra manera, a través de un hermano, a través de una circunstancia. ¿Qué es lo que sucede en nuestro corazón? Piensa conmigo un momento en eso. Cuando estamos en una situación difícil, donde parece que no hay escapatoria, y estás alzando tus ojos por dónde va a aparecer el Señor, y de pronto el Señor aparece, y lo ves, y lo escuchas, ¿qué pasa en nuestros corazones? Hay una paz, hay un gozo, hay una alegría, ¿verdad? No sé si han experimentado eso, pero eso es real, eso pasa. Los discípulos aquí estaban en una situación adversa, y en medio de esa situación empiezan a tratar de salir de esa situación por sus propios medios, dice, remando, haciendo grandes esfuerzos con fatiga, y no lo están logrando, y de pronto aparece el Señor enfrente de ellos. Y en vez de sentir ese gozo, esa paz, se aterran, y sienten miedo, y se turban.
A tal punto que la presencia del Señor no puede ser reconocida, que Jesús tiene que usar ya no su presencia, sino su voz y decirles, soy yo. Tengan ánimo, no teman, porque su presencia ya no era suficiente, ahora su voz más. Y ni su voz va a ser suficiente, es por eso que Pedro le va a decir, si eres tú, entonces haz que yo camine también. Entonces quiero mostrar con esto, qué interesante que cuando Jesús aparece en una situación difícil en nuestras vidas, nosotros sentimos paz, gozo, gratitud. Pero ahora Jesús aparece después de un milagro reciente y ellos no lo pueden reconocer. Jesús les habla y ellos no le pueden reconocer. Y la pregunta es por eso acá, ¿por qué no reconocieron a Jesús al verlo andar sobre el agua? ¿Por qué no le reconocieron? Una de las cosas que alguna vez yo me he llegado a cuestionar y recién estas semanas me he dado cuenta que esta es una respuesta posible, es la siguiente. En el Evangelio de Mateo, más que todo en Mateo 28, podemos ir un ratito ahí, es en la gran comisión que nosotros conocemos, Mateo 28. Después de darles la gran comisión, recordarán en los versículos 19, donde dice, desde el 18 a la mitad dice, toda potestad me es dada, está hablando el Señor Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí la promesa que tal vez es la promesa por excelencia, dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una de las cosas que yo me he cuestionado es, ¿realmente esto es así? Porque no es verdad, hermano, que muchas veces en situaciones difíciles parece que Jesús estaba ausente. Y yo creo que eso, si tú dices no, o si tú dices sí, bueno, la Biblia me puede respaldar al ver al mismo David en los Salmos, donde cada vez le dice, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Señor? Y aquí hay una promesa del Señor diciendo, todos los días voy a estar contigo, todos los días comunes y corrientes. Y en especial podría ser así en los días que estés en pruebas y aflicciones. Y entonces una pregunta que yo me hacía es, ¿por qué no puedo ver siempre esta promesa que el Señor ha hecho en mi vida? ¿Por qué no puedo ver que el Señor esté conmigo todos los días? Porque hay días o hay veces donde parece que el Señor no está. Y ahora vuelvo a al pasaje que estamos estudiando y dice, ¿por qué no reconocieron al Señor Jesús? Y la respuesta de esta pregunta es muy posiblemente la respuesta a esta pregunta también de por qué muchas veces nosotros sentimos o no vemos al Señor en las situaciones difíciles. ¿Por qué no reconocieron los discípulos al Señor Jesús? ¿Qué pasó? Y Marcos, les decía que podían manejar Marcos y Mateo juntos para poder responder esto. Dice en Marcos el versículo 51, subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían creído lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En la Biblia de las Américas dicen, porque sus corazones estaban embotados. La Biblia Reina Valera dice, porque sus corazones estaban endurecidos. Y aquí hay algo muy importante, hermanos, que yo quisiera que realmente el Señor pueda obrar para que grabe esto en nosotros y realmente cada vez que esto nos esté pasando podamos lidiar con esto. No pudieron reconocerlo al Señor Jesús estando delante de ellos, habiendo hecho un milagro reciente, incluso escuchando su voz. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos. Y la pregunta es, otra pregunta, voy a estar haciendo más preguntas, ¿no? ¿Qué es un corazón endurecido? Providencialmente esta semana nos tocó un pasaje que explica qué es un corazón endurecido. Salmo 95. Vamos un ratito a Salmo 95.
Salmo 95. Salmo 95 desde el 8 en adelante. Dice desde el 8 en adelante el Salmo 95. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Un corazón endurecido, como lo vamos a ver la relación en 3 pasajes que vamos a ver ahora, es un corazón que divaga. Un corazón endurecido es un corazón que vacila, titubea. Y aquí usa la palabra divaga. Es un pueblo que divaga de corazón. Un corazón endurecido es un corazón que divaga de corazón. Y ahora vamos un poquito más adelante. Estamos bajo la pregunta es, ¿por qué ellos no reconocieron al Señor Jesús? Marcos dice, porque sus corazones estaban endurecidos. Esta cita que leíamos en el Salmo 95, donde dice, se endurecieron como en el desierto, me probaron, es una referencia a Números 13. Y voy a pasar ahí un ratito, Números 13. Eso es lo que está citando Salmos. Y esto de Números 13 es cuando Moisés manda a los 12 espías y 10 de ellos vuelven para dar un testimonio negativo que alarma, que turba al pueblo, y solo Josué y Caleb dan el testimonio positivo que calma, que anima al pueblo. Y en Números capítulo 13, todo eso está ahí cuando ellos hacen que el pueblo empiece a blasfemar, a murmurar el nombre del Señor, pero de manera especial el versículo 31 en Números capítulo 13, primero el 13 de Números, el versículo 31, en el contexto es después de que ellos habían dicho cómo les parecían los pueblos que habían ido a visitar, que eran grandes, que tenían ejércitos, que van a acabar con nosotros. El versículo 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. No podremos. Cuando Salmo 95 dice, un corazón endurecido es un corazón que divaga, es lo que aquí está diciendo. ¿Y qué es divagar? Es ver dos lados. Y esta semana estaba escuchando esa palabra también en casa como cisma. Estar dividido entre dos. Entre Dios, que he visto que hace algunas cosas, y entre lo que están viendo mis ojos, que parece que es más real de lo que yo acabo de ver. Divagar es titubear, es vacilar entre dos situaciones. Y aquí el pueblo, ¿qué era? Dios les había dicho que les iba a dar la tierra prometida y que vayan y vean la tierra que iban a conquistar. Pero cuando fueron, observaron todo eso y volvieron y cuestionaron si realmente Dios lo iba a lograr al ver a sus enemigos. Y entonces dice que empezaron a dudar, la duda entró, empezaron a divagar entre las dos opciones, entre si Dios va a poder o ellos va a poder, y al último toman una decisión. ¿Cuál es? No podremos. Y aunque Josué y Caleb dicen, vamos, ellos dicen, no podremos. ¿Qué está pasando con una persona cuando hace eso? El corazón, dice el Salmo, se empieza a endurecer, se empieza a embotar, se empieza a crear una pared que no te deja ver. Dice otra vez Marcos, la razón por la que ellos no podrían reconocer al Señor Jesús era porque tenían el corazón endurecido. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos un ratito ahí, y este es el tercer pasaje que mencionaba que vamos a ver. Primera de Reyes, capítulo 18.
Estamos ahí hablando de Elías. Recuerden, Elías, no había llovido, están en sequía, el rey Acab con su esposa Jezabel. Y en el capítulo 18, el pueblo ya había visto varias cosas de Dios y Dios envía a Elías para hacer este milagro que todos nosotros recordamos acerca de caer fuego del cielo para que consuma el holocausto. Este es el contexto, dentro de eso está este pasaje. Y en el capítulo 18, en el versículo 21, cuando Elías va a decir, traigan a los sacerdotes de Baal, y el que haga caer fuego del cielo, él sigue al Dios verdadero. Está haciendo esta convocatoria y entonces llaman a todos los sacerdotes de Baal y también llaman a todo el pueblo de Israel. Y aquí se menciona en el versículo 21, Primera de Reyes 18, 21 se menciona esta frase. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Tomé este ejemplo que otra vez nos tocó esta semana en la lectura bíblica para mostrar la misma idea. Divagar, vacilar, titubear, dudar entre dos opciones. Y aquí Elías lo pone claramente. Llama al pueblo y le hace un desafío al pueblo. Si Baal es Dios, síganle a él. Y si Jehová es Dios, pues síganle a Dios. Por eso, ahora vamos a pensar en Marcos y en Mateo, en el pasaje que estamos estudiando. Tenían que entender ellos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Señor. Pero los discípulos, que no habían entendido de la multiplicación de los panes, exactamente esto. Y ¿qué estaban haciendo? Como dice acá, estaban claudicando, estaban titubeando entre si Dios va a poder ayudarlos o la situación, la que estaban pasando, los iba a hundir, en este caso las aguas. Entonces Elías hace este desafío y le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Y ciertamente eso es el cisma, eso es la duda. Eso es la cosa que pasa en nuestra mente entre lo que vemos y entre lo que Dios dice. Y Elías dice, ¿hasta cuándo? Ellos no pudieron reconocer al Señor Jesús porque su corazón estaba endurecido, y un corazón endurecido es un corazón que claudica, que vacila entre dos opciones, que duda. Una de las cosas que yo decía hace rato en Mateo 28, donde dice, yo estaré con ustedes todos los días. Pero la pregunta es, ¿por qué a veces nosotros parece que no vemos al Señor? Entonces la falla no está, por así decir, en la promesa, sino en nosotros. Porque el Señor ha dicho, yo voy a estar todos los días. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué no lo vemos? Y la respuesta que aquí el pasaje nos dice, porque tu corazón está endurecido. Y tu corazón endurecido no te deja verme. Ni aunque te hable, no te deja escucharme. Y por eso muchas veces con un corazón perverso, endurecido, nosotros decimos, si eres tú, dame una señal. Lo que Pedro hizo viene no de un corazón de fe, sino viene de un corazón de duda, porque le está diciendo, Jesús aparece, habla, pero no convence. Entonces dice, si eres tú, entonces haz que yo camine. Y lo interesante es que el Señor Jesús va a acceder a eso, porque también en otros pasajes dice que una generación perversa y adúltera pide señales, y Pedro está pidiendo una señal, por así decir, desde la perversión, desde la duda, pero Jesús va a acceder a esto para mostrar algo que estaba tratando. Otra vez, Jesús los había llevado al medio del mar, ¿para qué? Para enseñarles algo que ellos todavía no habían entendido. En el milagro de los panes y los peces. Entonces, la próxima vez que estés pasando por una situación difícil, pregúntate esto, Señor, ¿dónde estás? Tal vez el Señor ya está ahí, tal vez el Señor ya está hablando, simplemente es que tú no lo puedes reconocer. ¿Y por qué no lo podemos reconocer? Porque el corazón se me empezó a endurecer. ¿Cómo se endurece un corazón? Cuando uno empieza a claudicar entre dos pensamientos. Cuando algo amenaza tu vida, cuando hay situaciones difíciles y uno empieza a darle mente a eso y empiezas a pensar y al último tomas la determinación y dices como los israelitas, no podremos. A eso Dios le llama corazón endurecido.
Y ese corazón, sin darnos cuenta, opaca a Jesús de nuestra vista. Ver. La siguiente pregunta en el punto 3 es, ¿cómo andamos sobre el agua? Otra vez volvemos a Marcos y a Mateo. Mateo 13 y Marcos 6 estamos viendo. Dice, entonces respondió Pedro, el versículo 28 del capítulo 14 de Mateo, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y yo puse ahí cómo andar sobre las aguas. Como decía hace rato, Jesús literalmente estaba sobre las aguas. Pero cuando estoy pensando en eso, no me estoy quedando solo en el milagro de que algo sobrenatural, ¿cómo nosotros podemos hacer lo mismo que el Señor Jesús, que cuando pisemos el agua se vuelva duro? No, hay algo más allá de eso. Y Pedro le dice, ¿cómo? Si eres tú, haz que venga. Y el Señor accede a eso porque tiene un propósito, aún con esa petición perversa de Pedro, para enseñar. Y entonces nosotros, ¿cómo andamos sobre el agua? Al principio la primera pregunta que yo dije era, ¿por qué Jesús vino caminando sobre el agua? Una pregunta en tu mente. Los discípulos están en el medio del mar. ¿Qué es lo que les está causando temor? ¿Qué es lo que los está haciendo remar con fatiga? ¿Qué es lo que les está haciendo remar con esfuerzos grandes? Las aguas. El viento, obviamente, moviendo las aguas y las aguas que están amenazando sus vidas. Y ahora Jesús viene caminando sobre las aguas. Y aquí el primer punto que decía que voy a volver es lo siguiente. Jesús vino caminando sobre las aguas para decirles cómo ellos debían aprender algo. Recuerden que ellos deben aprender algo. Y la enseñanza es esta. Cómo aprender a moverte por encima de las circunstancias difíciles. No por debajo ni en el medio, sino por encima. Las aguas eran lo que estaba amenazando la vida de estos discípulos y Jesús tiene a las aguas ¿dónde? En los pies. Y las aguas cuando Jesús viene caminando sobre ellos ya no se calmaron todavía estaban feroces, pero todavía estaban debajo de los pies del Señor. Esto es como un simbolismo para decir, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan cada vez que estén pasando por una situación difícil. Y tenemos una frase que yo le decía a mi esposa en la tienda esta semana, la señora de la tienda hablando de la política y de las elecciones de mañana decía, y era curioso porque me llamó la atención, decía, mañana, el día de las elecciones, decía, o nos hundimos o salimos a flote. Y claro, yo estaba pensando en mi prédica rápido y yo dije, salimos a flote, salimos a flote. Y lo que está enseñando era exactamente lo que esa mujer estaba diciendo. No te hundas, que las aguas, como cantábamos, las aguas, decíamos en esa canción, una parte que hemos cantado, ¿recuerdan? Decía, las aguas no me hundirán. Voy a salir a flote. ¿Y cómo se sale a flote? ¿Cómo se camina sobre las aguas? Jesús está queriendo enseñar, aquello que a ti te está turbando y te está poniendo en esa situación, están por debajo de mis pies. Y tú también lo puedes hacer así. Y Pedro está, sin darse cuenta, él solamente quiere experimentar qué significa caminar sobre las aguas. Pero Jesús tiene una enseñanza más grande que ponerlo a Pedro caminando en las aguas como en un piso firme. Porque Jesús tiene un simbolismo y está diciendo, las aguas son las situaciones adversas. Y yo estoy sobre las aguas. Y yo quiero que tú también aprendas a caminar sobre las aguas. Y Pedro dice, sí, Pedro está en otro tren, pero le sirve a Jesús de buen ejemplo. Si eres tú, ven, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro entonces pone los pies sobre agua firme. Si tú tienes, ya entrando al simbolismo de lo que está mostrando esto, si tú tienes poder para andar sobre las aguas, haz que yo también lo tenga. Haz que yo también lo tenga.
haz que yo también ande sobre las situaciones adversas. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hizo Pedro? Le dijo, otra vez el pasaje le dice, entonces Pedro respondió, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dijo, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Escuchó su voz e hizo caso a su voz y empezó a caminar. Hermanos, casi podemos imaginar a Pedro el entusiasmo, lo sorprendente que habrá sido ese momento para él empezar a poner el primer pie y ver que el agua es sólido, que no se hunde, y el entusiasmo, y empezó a caminar. Entonces las aguas todavía otra vez no se habían calmado. Las aguas se están moviendo, ¿sí? Y Jesús está en medio de eso. Las aguas se van a calmar ¿cuándo? Cuando Jesús entre a la barca con ellos. Ahí se va a calmar, pero aquí todavía no. Entonces Pedro da el primer paso, escucha la voz y empieza a caminar. La respuesta a esta pregunta es confiando en su palabra y decidiendo ir en pos de Jesús. Quiero volver un ratito rápido a Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18, leíamos rapidito ahí por el tiempo. Primera de Reyes 18, 21, hemos leído el pasaje de Elías, donde dice, el versículo 21 leíamos, donde dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Ahora, el otro pasaje que hemos estado usando es Números 13. Vamos al capítulo siguiente, Números 14. El pueblo empezó a claudicar y tomó la decisión, la mayoría, de decir, no podremos. Pero en Números 14, después de que el pueblo dice eso, Caleb y Josué empiezan a animar, y en el capítulo 14, verso 22 dice algo interesante. Dios está hablando después de la petición de que Moisés intercede para que no los aniquile en ese momento al pueblo. De paso, a los 10 espías Dios los aniquiló, pero a los que se rebelaron por ese comentario, Dios los va a dejar que mueran en el desierto. Pero Moisés intercede antes de eso ante Dios, y Dios responde de esta manera. Versículo 22, capítulo 14, dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Y este versículo es interesante. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entro, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Cómo caminó Pedro? Jesús le dijo, ven, y Pedro fue en pos de esa voz hacia Jesús. Aquí hay una situación difícil, primero de solo ver, recién iban a enfrentar a todo ese pueblo, pero Caleb dice que tuvo un espíritu diferente al pueblo. Y algo aquí importante, hermanos. Cuando estamos pasando en situaciones adversas, la fe no se va a producir en nuestros corazones como arte de magia. ¿Cómo una persona puede tener fe en situaciones adversas y creer lo que Dios dice? Y aquí dice algo importante. La Reina Valera lo dice, en la Biblia de las Américas dice un poquito diferente, pero en la Reina Valera dice esto. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí. Decidió. Es decir, tomó una decisión. Jesús le dijo a Pedro le dijo, si eres, haz que yo camine sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Él puso la palabra. Pedro tenía que decidir si le hace caso o no le hace caso. Decir, yo decido creerte. Pedro tomó la decisión de creerle, y por eso puso la obediencia. Sus primeros pasos fueron una prueba de su decisión de creerle al Señor. Aquí Caleb tomó la decisión de ir en pos de Jehová.
Pedro tomó la decisión. Pero algo interesante pasó cuando Pedro tomó esa decisión. Dice otra vez en Mateo capítulo 14, dice, y le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Es decir, Pedro claudicó entre la realidad que estaba viendo y entre la voz que había escuchado. Y simplemente cambió, por así decir, de referencia, de escuchar y mirar a Jesús, a escuchar y mirar las olas, las circunstancias. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Lo otro que nosotros tenemos ahí en la verdad, en la enseñanza, en la introducción, dice, la enseñanza era esta: reconocer quién es el Señor Jesús, decidir confiar en Él y mantenerse en esa confianza. Otra vez, rapidito, Primera de Reyes, capítulo 19. Los que han estado en la lectura esta semana han visto algo que es sorprendente. Recordar, al menos lo han visto leer, y recordar otra vez pasar por este pasaje es algo sorprendente. ¿Qué pasó en el capítulo 18, como estaba diciendo de Primera de Reyes? Elías desafía a los profetas de Baal, ustedes recordarán eso. Incluso hace que a su holocausto de Elías le echen agua, y después ora, ¿y qué pasa? Cae fuego del cielo, consume el holocausto, agarra a todos los sacerdotes de Baal, ¿y qué hace? Elías hace, no hace hacer, él lo hace, y los decapita. Los decapita a todos. Y el pueblo, en el capítulo 18 en Reyes, después de ver lo que desciende fuego y los profetas son aniquilados de Baal, llegan a la conclusión que estamos leyendo en los evangelios. Dice el 37, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 39, y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. La razón por la que Jesús estaba volviendo a hacer otra instrucción con sus discípulos es porque el pueblo no había entendido que Jesucristo era el Hijo de Dios. En otras palabras, que Jesucristo era Dios mismo. Pero yo decía que aquí pasa algo sorprendente. Esto ha debido ser algo increíble ver. Pero en el capítulo 19, y después, y no solo es eso, no me olvidaba, cae fuego, mata a los profetas y le dice a su siervo, anda, dile a Acab que viene la lluvia y que se apresure después de 3 años de sequía. Y el siervo va y le dice, y Elías va y ora, todavía no venía la lluvia, y después le dice a su siervo, ya miras una nubecita o algo, ¿recuerdan esa parte? Y le dice, una nube del tamaño de una mano, ya viene la lluvia, dile a Acab que viene la lluvia. Y vino la lluvia y vino todo eso. Acab vuelve a su casa y habla con su esposa Jezabel, y en el capítulo 19 pasa algo interesante y le dice, y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como una de ellos. Es decir, si mañana a esta hora yo no te decapito, así me hagan los dioses a mí. Y dice el versículo 3, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y empieza la maratón de Elías de huir y escapar y escapar y escapar. Y uno dice, ¿cómo después, exactamente después de semejante milagro, un solo mensaje tan pequeño de esta mujer puede hacer que Elías empiece a huir y a correr? Elías es el del capítulo anterior donde dice, ¿hasta cuándo van a claudicar? Si Jehová es Dios, síganle. Y Elías decide seguirle, por eso está animando al pueblo. Pero ¿qué pasó en el 19? Elías tenía que hacer algo que a nosotros a veces nos cuesta, mantener su decisión. Esta semana
cuando Dios me hablaba sobre estas cosas, tomé una decisión en algunas circunstancias de mi vida difícil y dije, yo voy a hacer eso. Pero ¿saben qué pasó? Al día siguiente esa promesa se estaba alejando como un botecito que se está yendo en el agua. Y después de 2 días, esa decisión que había tomado estaba más difícil de sobrellevar. Y después ya de unos 4 días, ya estaba claudicando. Y yo mismo quería desdecirme en la decisión que había tomado. Y me di cuenta, decidir no es tan difícil como mantenerse en esa decisión. Pedro tomó la decisión de ir en pos de Jesús, pero después las circunstancias hizo que él no pueda mantener esa decisión y empezó a mirar abajo. Y aquí ese es un ejemplo del pueblo, ese es un ejemplo de Elías. Y una pregunta ya terminando que quiero hacer acá. ¿Qué hacemos cuando en la Reina Valera dice en el Salmo 95, pueblo es que divaga de corazón? En otras versiones, ¿saben qué dice en vez de divagar? Dice, pueblo es que se desvía de corazón, se desvía. Y ciertamente Elías se desvió. Elías tenía un rumbo, estaba yendo a la voluntad de Dios, pero vino una amenaza y Elías desvió. ¿Qué hacemos cuando desviamos del camino? Estaba recordando el progreso del peregrino cuando sabio según el mundo a cristiano le dice que hay una forma más rápida para llegar a su destino. ¿Y qué hace cristiano? Desvía. Y después de desviar, enfrenta consecuencias difíciles. ¿Hasta que viene quién? Evangelista. ¿Y cuál es el consejo que le da evangelista? Es el mismo consejo que Dios le da aquí a Elías que ha desviado. Y ese consejo está en el versículo 15. Capítulo 19, versículo 15 dice, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. Vuelve al lugar de donde has desviado. ¿Recuerdas la bifurcación más o menos? Había un camino y había otro. Regresa a ese lugar y vuelve a seguir el camino. Regresa, vuelve. Vuelve a hacer las cosas que hacías antes. ¿Saben? Cuando nosotros empezamos a titubear, a desviar y no podemos ver a Dios y estamos empezando a llenarnos de temor, de desánimo, el consejo de Dios para nosotros es vuelve. Vuelve a donde ha empezado eso. Otra de las cosas que el Señor me estuvo enseñando acerca de poder caminar sobre las circunstancias difíciles como el Señor Jesús está enseñando es, primero, confía en lo que yo he dicho. Toma la decisión de confiar. Segundo, mantén tu decisión de confiar. Y si te desvías, vuelve a donde te has desviado. Pero al mismo tiempo, cuídate de las personas que te desvían. ¿Saben? Cuando uno está pasando por una situación difícil y viene otra persona y te empieza a contar sus penas, sus desánimos, sus luchas, y con un espíritu de pesimismo, es como para abrazarse juntos y llorar juntos. Eso es una de las cosas que cuando una persona está con una situación difícil debe evitar. O sea, al mismo tiempo que confío y me mantengo, tengo que estar cuidadoso de estar evitando las cosas que escucho, que me desvían, que no harán que me mantenga en el camino. El Señor Jesús vino a ellos caminando sobre el mar para enseñarles que esa es la forma de que ellos debían lidiar cuando estén en situaciones difíciles. Primero, reconocer que Jesús es Señor y que Él está por encima de las circunstancias y que por lo que Él ha hecho nosotros también podemos hacer lo mismo. La razón por la que los 10 espías dieron ese testimonio desfavorable, ¿cuál fue? A diferencia de Josué y Caleb, es porque ellos se quedaron demasiado tiempo viendo algo que Josué y Caleb solo vieron de reojo y recordaron la promesa del Señor. No es que vieron otra cosa, ellos también vieron lo mismo, pero no pasaron demasiado tiempo en eso. Esta semana algo capturó mi mente y el Señor, por eso oraba en la oración, decía, gracias Señor por las experiencias que nos permites pasar para poder entender de mejor manera lo que nos quieres enseñar. Cuando estés pasando por una situación que muchas veces incluso no te deja dormir, te está enfermando y cosas así, recuerda esta enseñanza. El Señor no
ha puesto en una situación difícil para que nos duele el estómago, para que nos enfermemos, para que nos desanimemos, no, sino para que aprendamos a caminar como Él por encima de esa situación. ¿Y cómo se hace eso? Lo primero dice es, confía en Él, no medites, lucha de manera intencional con esos pensamientos que entran a tu mente acerca de ¿y qué pasa si esto sucede en el país? ¿Y qué pasa si esto me dicen de mi salud? ¿Y qué pasa si esta persona me hace daño? ¿Y qué pasa? Y todo el tiempo estás dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y de pronto esos pensamientos que están dando vueltas en tu mente, no dudes, va a ganar la decisión. Y vas a llegar a la conclusión de decir, no puedo, no puedo. Y no verás a Dios por ningún lado porque tu corazón ya para eso se habrá endurecido. Pero para salir de eso, dice el Señor, confía en mí. Toma la decisión de confiar en mí. No en una situación en viento en popa, sino en una situación difícil, decide confiar. Y después de decidir, decide mantener tu decisión cualquiera sea la circunstancia. Y de esa manera vas a poder salir, como decía esta mujer, a flote. Tú también vas a poder caminar sobre el agua. Por eso decía que el agua es un simbolismo de la dificultad, la adversidad. Jesús caminó sobre el agua e hizo que Pedro también camine sobre el agua. Y Él también quiere, como el título de este sermón, que nosotros andemos sobre el agua. Hermanos, yo espero que podamos estar, esto es algo que no pasa por arte de magia. Y una cosa también que quiero decir al final es cómo se mantiene esa decisión viva cada día. ¿Cómo mantenemos esta vela, este pábilo que ya está por humear y se está apagando, cómo lo mantenemos encendido? Lo peor que una persona puede hacer en una situación difícil es desconectarse de la fuente de energía que sustenta esa luz. Es decir, cuando uno está pasando por una situación difícil, lo peor que puede hacer es desconectarse del Señor. Porque es solamente a través de la comunión del Señor, de escuchar su voz, que nosotros podemos salir a flote en esta situación. Yo espero, hermanos, que esto sea algo que nos pueda animar, porque algo que el Señor quería enseñarle a sus discípulos no era solamente para que en ese momento aprueben, sino porque en el futuro ellos lo van a necesitar, porque van a venir pruebas, van a venir días difíciles que van a atentar contra nuestra salud, contra nuestra mente. Hoy día yo escuchaba de un niño que creo por una situación difícil, imagino, de estrés, de enojo, de no poder controlar, perdió el conocimiento y creo que escuché que lo llevaron al hospital y algo así, de un estrés. Y yo estaba pensando, ¿cómo le explicas a un niño que está pasando por un estrés o una situación de bullying que pueda controlar esa situación que lo está turbando y está por explotar y al punto lo lleva a un hospital? Bien difícil. ¿Cómo haces eso con un adulto cuando las situaciones parece que te están ahogando? El Señor Jesús nos ha puesto en esas situaciones para no matarnos ni llevarnos a un hospital, sino para que andemos sobre ellas, confiando en Él y manteniendo esa confianza en Él. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra. Señor, nos damos cuenta que esto no es algo que ocurre por arte de magia, Señor. Pero gracias porque nos muestras el camino. Y también muchos de nosotros en situaciones difíciles titubeamos, nos desviamos. Cuando algo amenaza algo que nosotros apreciamos, empezamos como Elías a decir, parece que nadie va a hacer nada por mi situación y yo tengo que hacerlo por mí mismo, yo tengo que cuidarme porque parece que a nadie más le importa en la situación difícil que estoy. Y empezamos a actuar de la misma manera. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Y como Elías también podemos aprender que no importa cuántos milagros grandes y aún recientes hayan podido experimentar nuestra vida, mañana seguirá siendo la misma lucha. No hay una garantía de que haber visto ya suficiente cantidad de milagros y nosotros ya enfrentaremos los que siguen sin ningún problema. Seguirá siendo una lucha, Señor. Y eso ayúdanos a recordar cuando muchas veces te preguntamos o te pedimos, haz una señal más para comprobar que eres tú, muéstrame una señal. Y poder reconocer lo que los discípulos en ese momento no entendieron, que tú eres Señor, que nosotros debemos hacer lo que nos toca y debemos esperar en ti, confiar en ti y mantenernos en eso.
porque tú has prometido que vas a estar con nosotros y que vas a cuidar de nosotros. Muchas veces, Señor, nos olvidamos y te perdemos de vista, no te podemos ver y pareciera que todo depende de nosotros. Señor, perdónanos por eso. Muchas veces en situaciones económicas, cuando estamos en aprietos, parece que todo es en nuestra fuerza, en nuestra responsabilidad y empezamos a remar con fatiga y nos olvidamos de ti, Señor. Perdónanos por eso, ayúdanos a recordar esto y ayúdanos a que la próxima prueba, situación difícil o la que estemos atravesando, tú no quieres que nos hundamos, sino que salgamos a flote. Y de esa manera podemos hacerlo. Señor, gracias otra vez por tu Espíritu, por tu palabra, por el ánimo, porque no nos desamparas. Señor, con todas estas situaciones difíciles que lidiamos día a día, si tú nos enseñaras o nos cuidáramos, realmente nosotros también terminaríamos muy mal. Pero gracias por tu socorro, por tu palabra, por tu ánimo. Yo te pido por eso, Señor, que realmente aun cuando en este momento no podamos ver que las montañas se están moviendo delante de nuestros ojos, igual tomemos la determinación de confiar en ti y de mantener esa confianza, Señor, sabiendo que tú eres un Dios que ha hecho promesas, que es compasivo y que aún de los malvados, leíamos esta semana de Acab, que tanta maldad y vos vez tras vez lo ibas a ayudar, Señor. ¿Cuánto más a nosotros que somos tus hijos no te ocuparás, cuidarás de nosotros, Señor? Gracias por todo esto en tu palabra, gracias por la Biblia, gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entender y gracias también por las situaciones adversas porque sirven de contexto, sirven de marco para poder entender estas grandes verdades, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén.